Vamos a hablar sobre el Centro Cultural Casa Lumpen, que funciona en la Ciudad de La Plata hace casi 3 años, que nace ante la necesidad de un grupo de jóvenes, principalmente de la Facultad de Periodismo, que se nuclearon bajo el nombre de Movimiento Lumpen, de contar con un espacio donde desarrollar una forma diferente de hacer política, cultura y trabajos, por supuesto, de inclusión social. Sí, además recordemos que cuando los chicos llegaron a la casa, la cual se ubica en 59 entre 8 y 9, la casa estaba en pésimas condiciones y con su esfuerzo propio comenzaron a desarrollar distintas actividades, la casa la pusieron en condiciones y hoy la verdad que funciona muy bien. Sí, es así. Además, bueno, como estudiantes de comunicación y militantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sostenieron desde el 2005 una revista gráfica. Los miembros de ese espacio vieron la importancia de seguir construyendo medios alternativos y así nace Radio Lumpen, que es la radio que funciona en el centro, en la que trabajan más de 100 personas, ¿no? Y bueno, hacia el futuro también se proyecta la creación de una productora audiovisual. Sí, además funciona el bar y la cocina de la mano de unos chicos de Villa Alba, los cuales dieron un espacio de inclusión, la verdad, bastante importante. Bueno, sí, pero esto quizás no sea posible de continuarlo porque los dueños legales del inmueble no desean renovarle a los chicos el contrato de alquiler que ellos tienen y bueno, en su lugar quieren construir otras cosas, ¿no es así? Así es, y bueno, por esto la ONG en la que se nuclea el Centro Cultural va a presentar un proyecto de expropiación. Así es. Bueno, por eso nosotros contamos hoy en nuestro estudio con la abogada Florencia Purrié, quien se encarga de la situación legal de la casa. Buen día, Florencia, gracias por acompañarnos. No, buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contanos en qué situación legal está hoy la casa. Bueno, la Casa Lumpen es un lugar que originalmente, digamos, se organiza a partir de un contrato de alquiler, un contrato comercial, digamos, por 3 años, porque no iba a vivir ninguna familia, digamos, sino que iba a funcionar lo que efectivamente funciona, que es un centro cultural. Este contrato venció en el mes de julio de este año, o sea que ya van más de 3 años, y se logró realizar una prórroga de este contrato hasta el mes de diciembre. ¿Por qué una prórroga? Y porque no existió la posibilidad de una renovación. Ya en julio nos dijeron que no iban a renovar bajo ningún punto de vista el contrato de alquiler, porque ellos habían decidido vender la casa para fines de construir un edificio y ya eso aparentemente estaba palabrado. Al lado de la casa además hay un edificio, ¿sí? Un edificio de Credil que es bastante grande, imponente y que visualmente estropea bastante la cuadra, aunque no parece ser una queja para varias de las personas que habitan por ahí cerca del lugar o que pasan. Pero verdaderamente lo estropea porque recordemos que la ciudad de La Plata es una ciudad muy rica arquitectónicamente que en los últimos años se ha venido arruinando en ese sentido. Ahora bien, esta cuestión arquitectónica es importante, digamos, para tenerla en cuenta, sobre todo en relación a los hechos que han pasado en el último año en nuestra ciudad, pero que no es la cuestión fundamental, digamos, o lo que le da origen a la cuestión de la expropiación, sino que lo que da origen verdaderamente a la expropiación es todas las cosas que ustedes estuvieron mencionando recién. A ver, cuando hablamos de una expropiación, lo que estamos hablando es de que el Estado se hace cargo de un lugar o de una determinada situación porque existe lo que se conoce como un bien común o un bien público, algo que es bueno o deseable para la sociedad. Florencia, ¿qué fundamentos tienen para pedir la expropiación? Bueno, un poco los fundamentos vienen de la mano de esto que veníamos conversando. Una expropiación se da a raíz de esto, a raíz de que existe un interés público para la comunidad. La casa o el Centro Cultural Casa Lumpen, nosotros, o sea, que somos parte del proyecto, es como nuestra propia casa prácticamente, entonces estamos así mal acostumbrados tal vez a decir la casa, pero Casa Lumpen es un centro cultural que nuclea un montón de estas cuestiones que hacen al interés común, al interés cultural, al interés de la comunidad, porque como comentaban ustedes, funciona una radio,
que es una radio online, o sea que es un formato totalmente distinto. O sea, la idea es un poco empezar a trabajar esta idea de medios de comunicación alternativos, generar la inclusión a partir, digamos, de un montón de cuestiones de proyectos, tanto como es la radio, como la revista, como la cocina de Casa Lumpen. Además han ido funcionando distintos tipos de talleres. Ha existido teatro en su momento, francés, distintas cosas que hacen, digamos, a la inclusión. Se está trabajando también con los chicos de Villalba, que ustedes comentaban muy bien, que todo arranca por el tema de la cocina, y se les da un espacio para que ellos tengan un lugar de producción. Eran chicos que ellos producían, o sea, vendían en la calle, vendían panes en la calle, y lo que se hizo es como darles la posibilidad de que empiecen a laburarlo desde ahí un poco más ordenadamente y más protegidos también, ¿no? Porque sabemos lo que implica. Y bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar ahora en el barrio, o sea que se va avanzando. Y efectivamente la idea que ya prácticamente está es la cuestión de bueno, empezar a pensar ya en una producción de medios audiovisuales. ¿Se intentaron otras cosas antes del proyecto de expropiación? Sí, lo que se intentó es negociar un nuevo alquiler para empezar, porque, a ver, la situación en la que se encuentra hoy la casa legalmente es una situación completamente legal. Existe firmado un contrato y una prórroga de ese contrato de alquiler que nos permite quedarnos hasta diciembre sin problema, pero tenemos una negativa total de poder continuar en ese lugar. La ubicación es para nosotros algo fundamental, y no solo el tema de la ubicación, sino que las dificultades de trasladar, tanto a mitad de año como en diciembre, todo lo que está funcionando en la casa a otro lugar, que es también, digamos, toda una cuestión. Y además que bueno, que estamos también en contra de esta cosa de que se siga construyendo y construyendo. Como ustedes decían, esa era una casa que estaba totalmente abandonada, que de hecho se alquila a los fines de que nadie, digamos, se apodere ilegalmente de ella, pero que tampoco era un lugar que estaba apto para la vivienda de nadie ni para el funcionamiento de nada. Y de hecho tiene un montón de cuestiones edilicias que hay que resolver, de las cuales tampoco se han hecho cargo como corresponde los dueños de la casa. Esto también hay que decirlo porque es una realidad. Pero bueno, digamos, o sea, más allá de eso, un poco la idea es que se siga pudiendo utilizar ese espacio como centro cultural, que además ya es algo que se ha ido instalando, que esto también es importante. Ustedes saben que una vez que un determinado proyecto logra instalarse en un lugar, no es lo mismo modificar eso por ahí. Bueno, también teniendo un poco en cuenta, yo estuve yendo los últimos días y que en la casa se sigue trabajando, o sea, se sigue armando un edificio para la comunidad. Por ejemplo, en la radio están empezando a poner los paneles, si mal no recuerdo. ¿Y qué hacen? ¿Qué dicen los vecinos a partir de esto? ¿Están de acuerdo con que siga el centro cultural? ¿O no están comunicados? ¿Qué pasa con los vecinos? Hay de todo, como en todos lados. O sea, imagínate que no nos podemos poner de acuerdo en unas elecciones para ver quiénes queremos que nos representen, mucho menos para ver si funciona o no funciona un centro cultural. Hay de todo, hay vecinos que sí, que están a favor y que apoyan el proyecto y que de hecho han firmado, porque bueno, para acompañar el proyecto de expropiación necesitamos poder juntar una cierta cantidad de firmas, que vamos bastante bien igual, faltan algunas todavía, pero vamos bastante bien en ese sentido, y otros que no están de acuerdo, que también tienen mucho que ver con el prejuicio, o sea, con el prejuicio, para mi entender, digamos, hacia la gente joven en general, porque los que por ahí se han quejado son gente grande, que los jóvenes en sí les molesta, y mucho más si son gente joven que tiene un proyecto, y sobre todo un proyecto de inclusión, o sea, que implica por ahí, digamos, desde la visión de ellos, ver ciertas caras que no les convencen en su cuadra. Digamos, tiene un poco que ver con eso también. ¿Y cuál es la respuesta de los dueños de esa casa? Hasta el momento ninguna. A ver,
Ellos creo que no están en conocimiento de que existe esta idea de presentar el proyecto. De hecho, lo ideal es que verdaderamente se enteren posterior a que se presente. Que me extraña todavía que no se hayan enterado con todo lo que se ha hablado y se habla sobre este tema por distintos lugares. Pero bueno, no se han comunicado para preguntarme qué es lo que está pasando, así que intuyo que no se han enterado. Y creo que no les va a gustar, obviamente. A ver, un proyecto de expropiación para el propietario no implica que está perdiendo económicamente, ¿sí? Esto es importante decirlo. Lo que hace el Estado es comprar a ese particular un bien con un fin de interés, digamos, social, cultural, como es el público. Caso, claro, público, como es el caso de este centro cultural, como ha sido, digamos, otros casos de otros centros culturales, de fábricas recuperadas que se han constituido en cooperativas, etcétera, etcétera. O sea, distintas situaciones que han dado motivo a expropiaciones. Entonces, lo que se le hace es que se le compra, el propietario tiene, digamos, su capital lo sigue teniendo, el Estado se lo va a tener que pagar o se lo pagará. Si no lo hace, tendrá en su momento la posibilidad de pedir que le devuelvan el bien si no se lo pagan. Está bien, de acá a 2 años, lo que sea, pero existe esa posibilidad. No está perdiendo, o sea, uno no se está aprovechando con esto del dueño original de la casa. Florencia, ¿cuánto puede tardar una expropiación? Bueno, ya ahí estamos hablando de los tiempos que se manejan en la legislatura, o sea, un proyecto de expropiación entra por una de las cámaras, en este caso entra por la Cámara de Senadores, tiene que ser tratado y aprobado en la Cámara de Senadores y luego pasa a diputados, ¿sí? O sea, como la mayoría de los proyectos. Una vez que tiene la aprobación de ambas cámaras, eso pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y bueno, siempre esperando que no exista veto sobre el proyecto porque eso lo volvería para atrás y recién ahí quedaría como firme. Todo esto, digamos, es un proceso que depende a veces de un montón de más de voluntades políticas que otra cosa. Por eso siempre es importante esta cuestión de hacer lobby sobre el proyecto, o sea, no quedarse solo con juntar las firmas y elevar el proyecto, sino estar ahí pendiente y estar ahí, digamos, apoyando y hablando con los legisladores e insistiendo para que sea tratado, digamos. Este sería más o menos el recorrido. Lo que nosotros necesitamos y esperamos que pueda pasar es que antes de diciembre, esto que ya no nos queda nada, que esto pueda salir o al menos adquirir una media sanción, porque si no, de lo contrario, no tenemos ninguna posibilidad, si se quiere, de negociación con los dueños de la casa. La media sanción, digamos, tendría que salir antes de diciembre para que ustedes puedan empezar, como dijiste recién, a negociar por la expropiación y después, ¿cómo seguiría? En realidad nosotros lo que queremos es negociar, quedarnos, o sea, vamos a partir de esta base. La asociación que bajo la cual se forma y se organiza la Casa Lumpen, que es una ONG, no tiene en el momento ninguna razón para quedarse más allá de diciembre. La expropiación no le da formalmente una razón para quedarse, o sea, el proyecto de expropiación, sí la expropiación, porque la expropiación es a nombre de la ONG. ¿Sí? Bien. Pero, digamos, el proyecto de expropiación o la media sanción no le da un derecho legítimo para quedarse en la casa. Lo que sí da es la posibilidad de volver a conversar y que no nos digan que no el hecho de quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque hay una realidad que, en base a algunas experiencias de aquí de la Ciudad de La Plata, las constructoras o los grandes, digamos, capitalistas del sistema inmobiliario eligen no arriesgarse a ponerse a construir en un lugar que tiene, digamos, este tipo de situaciones donde en cualquier momento se pueden quedar sin. Y bueno, digamos, o sea, en última medida, no sé, habrá que inventar nuevas estrategias, ya sea pedir una medida cautelar de no innovar para que nada se modifique o bueno, resistir, qué sé yo, vamos a ver. ¿Cuentan con algún apoyo político para colaborar con el tema de la casa?
¿En qué sentido? ¿Económico? Sí. No. O sea, a ver, digamos, la casa... es cierto que hay ciertas personas, digamos, que trabajan en la política, que se han acercado y que están ayudando. Pero vamos a partir de base que es una ONG y todos, digamos, los recursos que se han conseguido, los subsidios, es en base a trabajo, no en base a cuestiones de amiguismo político. Esta es la diferencia. Y por ahí los políticos que se han acercado, que están acompañando, digamos, este proceso, es porque verdaderamente entienden y están convencidos de que esto se tiene que llevar a cabo. Bien. ¿Y notas desinterés por alguna parte del gobierno en casos como este? El tema es que acá no es tan sencillo el interés o el desinterés, depende cómo lo midas. A ver, ya estas son opiniones absolutamente personales, ¿no? Que van más allá de todo. Creo que por un lado hay una realidad concreta, estamos hablando de bienes económicos, estamos hablando de dinero y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires está fundida. Así nomás, o sea, mi criterio por lo menos está completamente fundida, con lo cual, digamos, o sea, es pensarlo dos veces por una cuestión concreta, que es que se necesitan los recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Por otro lado, sí es cierto, siempre hay resistencia porque tenés la gente que se opone al no porque no, o sea, cualquier cosa que le propongas te va a decir que no, digamos, y es un poco el tipo de oposición que tenemos en nuestro país, o sea, no se sienta a analizar en ningún ámbito, pasa en todos lados igual, no se sienta a analizar si verdaderamente es algo viable, si tiene un sentido, si es bueno para la sociedad o es malo para la sociedad, a quién beneficia, a quién perjudica. Directamente lo propone un sector y bueno, ese es motivo suficiente para decir que no. Estamos lamentablemente acostumbrados a este tipo digamos, de cuestiones, de relaciones que no le hacen bien a nadie. O sea, yo tengo la esperanza de que un poco cambie en algún momento. Entonces sí, obviamente, seguramente por cuestiones de presión o de negociación hay gente que en principio dirá que no al proyecto, pero que yo la verdad soy optimista en este sentido porque creo que no hay, digamos, ningún buen motivo para decir que no a un centro cultural. Florencia, ¿a vos qué te parece, qué importancia tiene a nivel social un espacio como este? A mí la verdad es que me parece que tiene toda la importancia, digamos, a ver, siempre que se promueva la cultura, que se promueva la inclusión, que pensemos en una sociedad más justa, en que pensemos que todas las personas tenemos derecho a tener las mismas posibilidades, a por lo menos tener acceso a ciertas cosas que, aunque para uno que por ahí está o nació dentro de un determinado seno familiar o está en una situación que no le parece nada mágico o trascendente, para otras personas es verdaderamente algo que ni siquiera se imaginan a lo que pueden llegar a acceder. Entonces cuando se promueven este tipo de espacios que generan cambios, digamos, en la sociedad, me parece que es totalmente positivo. A ver, es un centro cultural que además tiene un proyecto totalmente productivo, no solo desde la cultura y el arte, si se quiere, sino también desde lo que es la cultura del trabajo, que no es una cuestión menor. Todos sabemos que en esta sociedad que ha ido avanzando y no siempre en los mejores sentidos, hay muchas cosas que se han perdido, ciertos valores que por ahí no tienen la misma fuerza que tenían antes, y esto es ya hasta cosas que hemos escuchado de nuestros padres o hemos escuchado de nuestros abuelos, y que es un poco así también, digamos, o sea, la misma familia que se ha ido desintegrando como la hemos conocido, digamos, en el sentido, ¿no?, de tener a algún adulto que te acompañe, que te apoye, que te guíe cuando estás en una tierna edad. Es algo que a veces no existe en ciertos lugares, en ciertas situaciones que viven muchas personas, o sea que no es cuestión de poder mirar que no estamos solos y que tenemos otra persona al lado nuestro que tiene que tener los mismos derechos que tengo yo, digamos, básicamente esa es la idea. Entonces bueno, eso es toda esta cuestión de la inclusión. Me parece que cualquier lugar que promueva esto es un lugar que vale la pena. Florencia, ¿cuál es tu participación con la casa, además de ser la representante legal, digamos? ¿Tenés alguna otra actividad ahí adentro?
Sí, bueno, ahora estoy igual así como una especie de licencia, pero estamos ahí en un programa que es La Bicicleta de Saturno, que es un programa que va los miércoles a partir de las 22 horas, de la cual, o sea, me ocupo de hacer la producción. Bueno. Así que, nada, veremos. Escúchenlo por www.radiolumpen.com.ar, La Bicicleta de Saturno, los miércoles a las 22 horas. Después nos comentan ahí y nos dicen qué les parece. Bueno, vamos a escuchar entonces. ¿Hay algún plan en caso de que no se logre la expropiación? Mira, acá siempre juega la creatividad, como todo, digamos, o sea, en todos los ámbitos de la vida, el derecho todo también. Claro, el derecho también hay que ser creativos. No podría decirte cuál, pero siempre va a existir un plan B, un plan C, un plan D, y así seguiremos, porque esto es una lucha de la cual estamos convencidos y convencidas y no vamos a abandonar. ¿Qué formas, de qué manera puede ayudar la gente? ¿Cómo puede bancar esto? El común de la gente, ¿no? El que por ahí no está tan interiorizado, pero que quizás pueda dar una mano importante en esto. ¿Cómo crees que se puede llegar? Bueno, o sea, formas de ayudar hay un montón, digamos, o sea, para empezar, lo que necesitamos ahora es conseguir, digamos, que este proyecto entre, y siempre hay el factor de la presión social siempre ayuda para esto y es fundamental. Entonces, por un lado, que la gente ayude comprometiendo su firma para poder presentar el proyecto, y también, digamos, comprometiéndose, digamos, en esta cuestión de hacer presión para que esto pueda seguir existiendo y que no sea algo que se venga abajo. Con lo que veníamos hablando, ¿no? de la importancia social que tiene esto, ¿crees entonces que lugares como este contribuyen a la educación? Sí, definitivamente. O sea, por supuesto que contribuyen a la educación. Hay que entender que la educación, vamos a partir de la base que instrucción no es lo mismo que educación, ¿sí? O sea, nosotros todas las personas que estamos hoy aquí en la radio, hemos tenido la posibilidad de pasar por distintas instituciones educativas que en principio lo que te proveen es de una instrucción que termina con un título colgado en una pared. Bien, un cartoncito que dice que te recibiste de algo. O no, pero digamos que ese sería como el objetivo de máxima. La educación va mucho más allá de eso, o sea, no hay que ser reduccionista en quedarse con esa idea, porque no es así, digamos, o sea, la educación se educa con el ejemplo, se educa en las actitudes, como hablábamos hoy de educar en una cultura del trabajo también, digamos, en la importancia, en la generosidad, en la solidaridad, eso también es educación. Casa Lumpen cuenta con eso, digamos, o sea, se ha logrado, hay muchos chicos que participan en la casa que a partir de engancharlos, digamos, con un proyecto, digamos, con hacer algo productivo, ya sea desde el espacio de la radio, ya sea desde la cocina, se ha logrado también, digamos, que algunos continúen la escuela o que la retomen porque la habían abandonado, y eso es claramente, digamos, un proyecto educativo, digamos, o sea, vos estás haciendo que una persona se supere a sí misma. ¿Por qué? Porque en realidad de lo que se trata es de empoderar a las personas. Creo que tiene que ver con esto, o sea, todas las personas tenemos derechos, perfecto, lo sabemos. Ahora, no solo tengo que conocer mis derechos, sino además tengo que sentir que los puedo ejercer y que me corresponden, y creo que de eso se trata. Florencia, ¿te tocó participar en algún otro centro cultural que no sea Casa Lumpen? Sí, hace muchos años, participamos, o sea, yo en ese momento estaba, digamos, en un grupo que continúa, que estábamos todos egresados de Derecho, y estábamos empezando a conformar un grupo y estuvimos participando, digamos, en lo que fue la primera expropiación del Olga. O sea, después eso se cumplió el plazo y se volvió a hacer un proyecto de expropiación que fue la extensión, que es la que por ahí ustedes más conocen, digamos, que la primera. Pero, y sí, estuvimos participando en eso en alguna oportunidad, siempre estamos en algo. Hace ya años que uno se dedica a ciertas cosas y no puede abandonar. ¿Y qué diferencia encontrás con Casa Lumpen? No,
No, la situación es completamente distinta, o sea, esto no es comparable para nada. Para empezar, en el caso de Olga Vázquez, que es un caso totalmente resonante y, si se quiere, modelo en lo que tiene que ver con las expropiaciones de centros culturales. La situación era muy distinta porque cuando la primera vez que se utiliza como estrategia la expropiación era una situación donde el bien, digamos, ya estaba funcionando hacía rato la casa bajo un título de nada, porque en realidad ese era un lugar que estaba completamente abandonado y ellos lo toman y lo levantan, pero que además, digamos, el dueño tampoco había posibilidad de ubicarlo. El dueño totalmente fugado, digamos, no se sabía mucho de su paradero, pero que además ese bien estaba en una situación de remate, porque eso era una escuela, fue una escuela en algún momento que cerró y se realizó una quiebra, o sea que es un proceso judicial donde los acreedores reclaman lo que se les debe, y el bien o el lugar de donde podían cobrarse era justamente esa casa. Entonces, esa casa, cuando se empieza a trabajar en el proyecto de la expropiación, era porque ya tenía fecha de remate. Lo que se hizo con la primera expropiación es frenar el remate, para que no pueda, digamos, que no existe la posibilidad de que ese bien, digamos, sea rematado, digamos, por la justicia para el pago de privados, sino que sea comprado por el Estado, por decirlo de alguna forma. Bien. Bueno, para cerrar un poquito, yo quiero hacerte una pregunta. Chan. ¿Una más? Una más, sí. No, como vos estás encargada de asuntos legales, quería saber qué pensás vos, nada que ver por ahí un poco con lo que venimos hablando, pero ¿qué pensás vos de la despenalización de la marihuana? Bien, me parece que es un tema interesante. O sea, yo creo que estamos en un momento de la sociedad donde hay bastantes cuestiones que hay que empezar a pensar en despenalizar. Dos temas grandes son justamente la marihuana y el aborto. Así, digamos, como para decirlo claramente. Un poquito temprano para arrancar con este tipo de temáticas, señora, usted que está tomándose unos matecitos en la casa mientras barre un poco, pero bueno, o sea, es una realidad. ¿Qué se le va a hacer? Yo me parece que, o sea, estoy a favor de la despenalización de la marihuana, por distintos motivos. Me parece que, por un lado, digamos, ayuda y promueve, digamos, la venta, y que haya un montón de personas que lucren y se enriquezcan a raíz de esto, y que además que las personas que después terminan cayendo detenidas por la venta son los pichis, a ver, no son los grandes narcotraficantes, que esa también es otra cuestión. Entonces no tiene ningún sentido, porque el que verdaderamente está en la movida y es el que agita la cuestión, digamos, sí, no cae, es el que va a seguir, digamos, teniendo el control de la cosa. Por otro lado, digamos, o sea, está comprobado que la marihuana puede tener un montón de usos, que no es solo por una cuestión de placer, sino usos medicinales, que estaría buenísimo poder aprovecharlos. En todo caso, lo que habría que hacer es, a posterior, como todo, bueno, reglamentar, regularizar, o sea, como se hace con la mayoría de los derechos, o sea, no es nada, digamos, fuera de lo común. Bueno, nada, regularizar la situación, digamos, para que el uso sea, digamos, medido, que, a ver, el cigarrillo, el tabaco mata también, o sea, es algo que es una droga también, y es totalmente adictivo, y sin embargo te lo venden en cualquier kiosco. Bueno, me parece bien que la caja de cigarrillos diga que te puede causar cáncer. No sé, no estoy de acuerdo con las fotos, porque la verdad que las fotos me parecen bastante terribles, pero ponele, digamos, es una forma de intentar que la gente no lo haga. Bueno, o sea, podés hacer lo mismo con la marihuana, nada te lo impide, digamos. Sabemos que no es ningún abuso de ninguna droga va a ser nunca positivo, ni de ninguna droga ni de nada. En general, digamos, todos los excesos son malos, o sea, sé que no sería el problema. Pero me parece que, digamos, que es una discusión que hay que darla además en profundidad, y que es una situación de la cual en realidad lo que hay es mucho prejuicio, como muchas otras cosas, y esconde además una situación que existe. O sea, hoy la marihuana está entre todas las personas que habitamos
el planeta como una moneda corriente. Entonces, me parece que seguir manteniendo una cuestión de ilegalidad de la marihuana es en realidad desconocer algo que verdaderamente pasa y que va a seguir pasando, porque la persona que fuma marihuana no va a dejar de fumar marihuana porque le digas que es ilegal. Que además no es esa la cuestión, digamos. A ver, lo que está penado, esto también es importante aclararlo, lo que está penado es no el consumo, sino la venta. Que eso está bien. El tema es que el tratamiento que tiene, digamos, por cómo está hecha la misma normativa, porque, digamos, esto también se llega a partir no tanto de lo que es la cuestión de la ley penal, lo que dice, sino a partir de todo un desarrollo jurisprudencial, ¿sí? O sea, los jueces han expuesto una postura donde han dejado en claro que el consumo personal no es ilegal, ¿sí? La venta sí es ilegal. Ahora, todo esto es como que hay que legislativamente profundizarlo un poco más para que quede claro, porque cuando hablamos de despenalizar, en realidad ¿de qué estamos hablando? Si el consumo no es ilegal. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que en realidad la marihuana no es algo que dentro de la legalidad esté reglamentada, en todo caso. Claro. Bueno, muy completo, la verdad. Florencia, te agradecemos por haber venido hasta acá. Y estaremos al tanto de lo que sucede en la casa. Por nuestra parte, intentar apoyar esto porque nos parece muy importante.